Lo decíamos al comienzo, ¿qué tanto sabemos de la dislexia? ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se convive con ella? ¿Cómo se adapta una persona además que tiene dislexia? ¿Cuándo se diagnostica? ¿Cómo? Tenemos montones de preguntas y por eso han venido hasta el piso, hasta el estudio, Daniela Graín, que es mamá de una niña con dislexia, y Laura Flores, que es psicopedagoga especialista en dislexia. Para ambas la bienvenida. Daniela, Laura. Hola, buenos gracias días. por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Por favor. Es un tema que realmente nos atrapa, mucha gente nos va diciendo cada tanto, ¿por qué no hablan de tal tema, tal otro? Y nos debíamos una vez más hablar de esto con especialistas y con alguien que convive con una persona con dislexia. Exacto. Contame cómo fue, porque me decías fuera de cámara, tu niña hoy tiene 15 años. Tiene 15 años. ¿Y a los 7 más o menos? A los 7, sí, a los 7 años. Se le detectó ya casi dislexia. finalizando el primer grado. ¿Y cómo fue? Y en la escuela, bueno, algo detectaron las maestras, no una dificultad en el aprendizaje, sino, bueno, la típica que por ahí te dice, bueno, le falta un poquito de madurez, fíjate si la llevas a una maestra que le dé un apoyo. Ajá. Y bueno, yo en las tareas en casa, ahí empecé como a darme cuenta que era algo como más complicado que ¿Pero de que qué le te das costara. cuenta? ¿Cuál era el síntoma o el signo? Y porque ella se angustiaba muchísimo al momento de hacer las tareas, lloraba muy angustiada y bueno, no podía, o sea, estábamos con el mamá y el papá, lo de primer grado, y ella no podía decir, o sea, no podía ni leer el ma, o sea, no podía relacionar la M con la A. Ese sonido mirá. no lo podía hacer. Claro, O sea, claro. yo le decía, ¿qué dice acá? Y tenía ma y ella me decía pa. Claro, Claro, Entonces de era- ahí a interpretar, me imagino yo, ¿no? Una edad de escolar, interpretar una consigna requete contra Claro, difícil. claro. Y era como mucho que no pudiera leer el ma. Entonces Claro. yo le Claro. trataba de decir el sonido, le decía la M, suena con la A. Sí. ¿Qué dice? Pa, me decía. Entonces, bueno, ahí dije, esto es algo como más complicado que le cueste Qué maduración, que claro, maduración. claro. Entonces, bueno, ahí empecé todo un peregrinar de profesionales. Claro. Empecé con un neurólogo porque me asusté y dije, bueno, Obviamente. acá Claro. viene por algo complicado. Y bueno, de ahí arranqué. Neurólogo, psicopedagogo. Laura, y en este sentido, para los que no sabemos desde cero, ¿qué sería la dislexia? ¿Qué pasa? Porque no es más que el desorden, el no poder unir o las palabras o los números como salen a veces en algunas imágenes. Es Ujú. mucho más profundo. ¿Cómo Sí. lo podemos definir para quien nos está mirando y para entenderlo bien? Bien, la dislexia es un trastorno de aprendizaje, una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico, Bien. ¿sí? Que tiene una base en el procesamiento fonológico y que se caracteriza por una lectura poco fluida, poco precisa, con errores, y que tiene como una consecuencia en la comprensión de lo que leen. Bien. ¿Sí? Son chicos que tienen dificultad para aprender a leer, ¿sí? Siempre uno piensa que es, invierto letras o escribo Claro. con inversiones, Sí. y en realidad la dislexia es un trastorno en la lectura, en esta dificultad para aprender a leer, ¿sí? Obviamente, generalmente aparecen errores de este tipo y tienen este tipo de errores también cuando leen, ¿sí? Los chicos, uno aprende a leer porque no es un proceso que viene como el habla, que nosotros con la estimulación del lenguaje, los chicos aprenden a leer porque nuestro cerebro está ya programado para el lenguaje, para el lenguaje. Entonces, el cerebro tiene que aprender a leer, ¿sí? Y de manera sistemática, nosotros en primer grado generalmente, y ya vienen con muchísimos ejercicios previos en la salita de 4, en la salita de 5 y toda la estimulación que podemos dar en casa, la instrucción formal generalmente aparece en primer grado donde se enseña sistemáticamente, de forma consistente, a leer. Claro. Se dice que cuando después de 6 meses de que el niño ha recibido esta instrucción y vemos que no aprende como los demás, que es un niño que tiene un buen potencial, porque en el diagnóstico, en la definición que yo les comenté, no dije nada de una capacidad cognitiva baja. No, son chicos que son capaces y muchas veces tienen un potencial muy alto, pero en el momento de aprender a leer no pueden como sus compañeros. Bien. Entonces ahí donde nosotros ya podemos hacer un diagnóstico y poder llegar a este diagnóstico de dislexia o no. Laura, Laura. perdón, Marina, no, y dale, sobre lo que estaba diciendo, ¿no? Es una dificultad para leer
Sí. ¿Y también para interpretar lo que se lee o es solamente que le demanda más tiempo leer y componer esos signos que están escritos ahí, que son letras y palabras? Bien. Uno aprende para leer, para comprender eso que lee, ¿sí? Esa es como la gran finalidad de toda lectura, es poder lograr una representación de lo que el autor ha querido decirme en ese texto. Correcto. ¿Sí? Esa es la finalidad de la lectura. Sí. Nosotros cuando aprendemos a leer lo hacemos de manera, vamos decodificando, sabemos, en primer grado, imaginémonos los chicos de 6 años que empiezan, este sonido, esta letra tiene este sonido, esta es la M, suena M, y con la A es ma, y empiezan de a poquito a ir haciendo esa correspondencia, ¿sí? Y ese es un proceso lento, que cuando yo lo repito, tiene que llegar a ser automático. Es una asociación que hace. Una el asociación, cerebro. exactamente. Claro. Tiene que hacer esa asociación de la letra que tiene ese sonido. Y esa correspondencia, que al principio es lenta, tiene que lograr automatizarse para lograr mayor fluidez. Entonces, si yo logro mayor fluidez, puedo esa memoria de trabajo que está como sumamente dispuesta para ir haciendo esa correspondencia y lograr entender la palabra que leí, porque muchas veces, no sé si lo han visto los pequeños, pero empiezan a leer y terminan de decir la palabra y no saben lo que han dicho, porque es como que su memoria de trabajo está abocada a esa correspondencia. O sea, lo resolvieron, pero no lo comprendieron. No lograron darse cuenta de lo que me están diciendo. Claro. Entonces, eso hay que lograr automatizar, ¿sí? Lograr fluidez, rapidez. Cuando logro automatizarlo, entonces mis recursos cognitivos pueden estar abocados a comprender eso que leo. ¿Sí? Entonces, por eso fluidez y comprensión van de la mano, ¿sí? Porque el objetivo nuestro es leer un texto para entender eso que me está diciendo. Entonces, en primero, segundo, tercer grado, uno lo que busca es esa fluidez para lograr hacer lectores competentes. ¿Por qué? Porque después la lectura es instrumental. ¿Qué significa esto? Que yo a través del texto aprendo. Un puente, claro. Sí, aprendo ciencias sociales, naturales, leo un texto de historia, de música. Entonces, por eso es tan importante y es por eso que es como que llena la vida de un niño. Entonces imagínense un niño que está 4, 6, 8 horas en la escuela con contenidos y tiene dificultades en la lectura, ¿sí? Empieza a tener como un impacto muy negativo en el rendimiento académico. Yo te iba a hacer una pregunta a vos, pero le voy a hacer una pregunta a Daniela, que es internamente en familia, sobre la base de la experiencia, ¿qué le puedes aconsejar a otras familias que están pasando por esto? Que me imagino la angustia inicial de esto que te decían, que era un problema del desarrollo y demás. ¿Cómo se lleva esto y cuál es el consejo que más te sirvió aplicar en... Bueno, yo acudía a todas las terapias que me dijeron. Ella empezó con psicopedagoga y terapeuta del lenguaje y con una psicóloga, porque esto les afecta mucho emocionalmente a ellos, esto de darse cuenta que no pueden y que no pueden lograr las buenas notas o lograr hacer las tareas, a ellos les afecta mucho emocionalmente. Entonces, bueno, un tratamiento psicológico es como re importante que lo tengan. Y contarles a los chicos, o sea, siempre que se tiene un diagnóstico, ellos lo tienen que saber. No importa la edad que tengan, pero es como muy importante que los papás le cuenten a ellos lo que tienen y su forma de aprender, que ellos aprenden distinto y de otra forma a los demás. Que no son distintos, pero sí aprenden de otra forma y en otros tiempos. Y eso es importante que ellos lo sepan. Para evitar la angustia también. Para evitar la esa angustia y que no son distintos y que no tienen ventajas en la clase, que no tienen ventajas a sus compañeros, sino que aprenden de forma distinta. Dani, ¿qué cosas potenciaron ese aprendizaje diferente? ¿Qué cosas le ayudaron también a tu hijita? Ayudaron. Ella tiene como muchas otras cosas que no la veo en los otros niños y en sus hermanos. O sea, tiene como muchas habilidades, tiene mucha memoria visual, tiene muchas habilidades en sus manos, de creatividad. Es como que son niños más creativos y desarrollan otras habilidades. Mira qué bueno.
Y bueno, ella es súper desenvuelta. Ujú. Ella no es tímida, nada, es súper ¿Y desenvuelta. esas habilidades ayudaron por ahí también en este tema de la dislexia en algún punto? ¿Se trabaja también con Sí, esas habilidades sí, que totalmente, tienen? porque ¿Sí? ella tiene mucha memoria visual. Entonces, muchas cosas las aprendió con memoria, las Claro. letras. Claro, Las letras las aprendió con dibujitos, porque como ella el sonido no lo comprende, claro. Claro. las aprendió Claro. con dibujitos y así muchas cosas. O sea, yo al momento de estudiar, al día de hoy, se lo represento muchas cosas. Bien. Con dibujos o Claro. hasta con mímicas a veces. Sí, otra forma de aprender. Sí. Claro. Lo importante, sí. Cuando Daniela dice recién respecto de su hija que le toma más tiempo aprender y darse el tiempo para aprender, ¿eso es la adaptación de la persona con dislexia? Sí, mira, por ahí cositas que estaba diciendo Daniela que es importante tenerlas en cuenta. Primero, es importante el diagnóstico, ¿sí? Porque a partir del diagnóstico nosotros sabemos qué le está pasando. El niño sabe qué le está pasando, los padres saben qué le está pasando, la Correcto. escuela sabe lo que le está pasando. Ok. Entonces, hay una ley nacional, que es la 27.306, Sí. que es una ley de dificultades específicas de aprendizaje, en donde, en esa ley, están las sugerencias para cómo trabajarlo en la escuela, porque como dijimos, no es una discapacidad, Claro. no tendrían que tener un CUD ni docente acompañante en el aula, sino son chicos con buen potencial, pero que tienen una condición que hacen que lean de forma diferente o que procesen la información de forma diferente. Bien. Entonces, ¿qué necesitan? Ayudas. Primero, el tratamiento, en donde tenemos que entrenar a ese niño para lograr mejorar la brecha que puede haber con su grupo, con el grupo de pares, y darle las herramientas para que aprenda a manejarse, aprenda a leer o a buscar estrategias para poder llevar a cabo un estudio primario, secundario, hasta universitario. Por otra parte, la escuela tiene que trabajar y saber las dificultades de este chico, porque no es que voy a darle ventaja o que voy a hacer algo diferente, sino que en realidad en el aula hay 20, 25, cada uno es distinto, cada uno aprende de forma diferente y lo importante es el ojo del docente y decir, bueno, con este niño necesito trabajar esto, es más visual, entonces también en la clase trabajo mucho con imágenes. En el caso específico de la dislexia, hasta en la misma ley están las adecuaciones que deberían hacerse, que son adecuaciones de acceso que se llaman, Correcto. que es cómo uno le presenta el material. No tengo que recortar el contenido porque ellos tienen capacidad para poder aprender todo lo que yo les presento, pero de una forma diferente. Claro, Laura, claro. justo te iba a preguntar, ¿qué pasa con la cantidad de información que hoy un niño o niña recibe a través de los distintos dispositivos, de las redes y demás? ¿Eso de qué manera puede afectar a un niño o niña que tenga dislexia? Tanta información. En realidad, los chicos, acuérdense que son chicos con capacidades iguales y similares al resto, ¿sí? La dificultad es en la lectura, ¿sí? Pero comprenden perfectamente el material y es lo que tenemos que estar atentos de los adultos, como cualquier otro niño, qué información le llega a las redes, ¿sí? Eso es así. Pero con respecto a los chicos, en realidad, con respecto a lo tecnológico, es como una herramienta que pueden utilizar a su favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no sé, tienen que estudiar geografía y es un texto larguísimo y ya no quiere estudiar con la mamá que le lee el texto o buscar información. Entonces, ese PDF lo paso, hay programas en donde te pasa el audio, el texto te pasa en audio y voy escuchando con los auriculares Perfecto, mientras, claro. no sé, estoy tirado en la cama. Entonces voy escuchando y no necesito de otro. O hay aplicaciones que yo, por ejemplo, tenía que hacer un escrito larguísimo y tengo que presentarlo, estoy en tercer año del secundario, tengo que presentar. Bueno, hay aplicaciones donde yo le dicto y ya se arma el texto. Claro. Hay ahora un lápiz lector en donde voy pasando el lápiz y me va leyendo. Son cosas que por ahí acá no llegan o que son muy difíciles de acceder, pero existen porque hoy la tecnología a ellos les permite también, cuando ya tienen ciertas herramientas, hay que brindarles esas también para que puedan moverse solos y poder llevar a cabo estudios superiores. Laura, ¿la dificultad en la lectura de las personas con dislexia se traslada también a la escritura? Sí, generalmente aparecen errores que son, por ejemplo, les cuesta mucho organizar las ideas, cometen errores de inversión o sustitución o separan mal las palabras en el escrito, ¿sí?
por eso se trabaja mucho desde lo visual, Sí. porque no es que no hay que tomarle, no sé, un dictado a los chicos, estoy en segundo o tercer grado, sino, bueno, ¿cómo voy a hacer? Y Claro. voy a presentarle 10 palabras, que las estudie, palabras de uso frecuente, que le resulten útil a él, Total. o que estemos trabajando mucho en el aula. Entonces, sí, lo voy a evaluar, le voy a poder tomar un dictado, pero con él voy a elegir 10 palabras porque él tiene que trabajar mucho a partir de la memoria ¿Hay visual. distintos tipos de dislexia o siempre es como igual en todos? O en Mira, todas hay las distintos chicas? autores, pero las últimas corrientes están diciendo que hay una sola dislexia, que es la dificultad para aprender a leer. Bien, ¿sí? perfecto. En una época se pensaba que bueno, había algo más visomotor, visoespacial, ¿sí? Hoy se sabe que la dislexia es una dificultad en la lectura que tiene un gran precursor, o sea, un gran proceso que está como en la base de la dislexia, que es lo que se llama conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es el poder tener conciencia de que las palabras están formadas por sonidos. Y cuando son chicos en la sala de 3, 4, 5, juegan mucho con los sonidos, las canciones, las rimas, empiezan con, a ver, no sé, digo, la casa es grande, ¿cuántas palabras tiene esa conciencia de la palabra? Vamos a separar en sílabas, que es Bien. otra tarea que mucho que hacen, conciencia silábica para llegar a la conciencia fonológica, que quiere decir que, por ejemplo, una palabra mapa tiene 4 letras y que Claro. yo puedo jugar con eso. Y si le saco la P y le pongo la T, ¿qué palabra formó? Bueno, eso que para nosotros es un juego, a los chicos les cuesta Bien. muchísimo porque ahí está la base generalmente de la dislexia. Laura, ¿se detectan casos en adultos Sí, que no saben que han tenido dislexia durante toda su infancia, juventud? nos pasan 2 cosas en el momento de cuando damos las devoluciones de las evaluaciones. Primero, cuando nosotros le damos las devoluciones de los niños, Sí. los padres dicen, yo tuve dislexia. Ah, ¿Por claro. qué? Porque tiene una gran carga genética. Claro. Ah, ok. Una gran carga genética. Entonces, alguno de los 2 padres termina diciendo, yo tuve Yo tuve dislexia. dislexia. Pero en esa época quizás no había evaluaciones, o era el chico que le iba mal en la escuela, que terminó abandonando, Sí, que era el burro, pero en realidad tenía una dificultad en la lectura, que era la dislexia. Claro. Y ahora que se está hablando más, también nos llegan al consultorio chicos adultos que dicen, a mí siempre me ha costado y yo empecé a leer, empecé a indagar, creo que tengo dislexia. Entonces uno evalúa y generalmente Viene sí. por ese lado. Y hablabas recién Sí. y gracias por venir las dos y con esto las liberamos, hablabas recién de que el chico hay que entrenarlo, ¿no? Sí. ¿Ese entrenamiento hace que se corrija y quizá desaparezca la dislexia o se lleva de por vida? La condición se lleva de por vida. Ajá. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que entrenar para, como yo decía recién, como cerrar esa brecha y darle más herramientas para que él pueda enfrentar los estudios, su vida diaria, que pueda hacer una vida normal, porque es un chico con Sí. capacidades parecidas al resto. Claro. ¿sí? Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que entrenar es eso, para que él pueda mejorar estrategias. Muchos chicos terminan leyendo bien, pero les cuesta comprender cuando son más grandes, o siempre tienen como una lectura más lenta si la comparo al resto, ¿sí? Tal cual. De su misma edad. Es una condición que acompaña, pero es importante saber que no son burros, porque ese es el tema, que se sienten que son burros, Sí, que sí. son torpes, que no pueden, porque siempre les ha costado tanto. Entonces, por eso también es importante el diagnóstico como para decir, no, esto te está pasando. Tal cual. Y empezar a trabajar y darle sensaciones de éxito, porque si yo sé lo que le pasa como docente, le voy a buscar estrategias diferentes, no lo voy a hacer leer frente al grupo, voy a buscar estrategias como para que él vea que él sí puede y los objetivos que yo le voy planteando a él, que quizás sean diferentes al resto, él los vaya logrando y empieza a tener sensaciones de éxito, que es lo más importante, porque si uno, a mí me pasa que por ahí trabajo en un colegio secundario, chicos que en sensaciones de fracaso, 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 todo el tiempo ven que no pueden, ven al resto que sí, y ellos no, terminan muchas veces en el secundario pasando por vagos y que no hacen, que no trabajan, que no pueden, Tal ¿sí? cual. Entonces muchas veces terminan dejando de estudiar, Claro. si no hay una familia que apoya. Daniela Grain, gracias por tu testimonio. Laura Flores, gracias Gracias por tu a ustedes. conocimiento. Bueno. Y bienvenida siempre. Gracias. Gracias. Muchísimas Que estén muy gracias por bien. invitarnos. Gracias, A ustedes. Gracias. A ustedes.